asambleísta Marco Murillo. Señor Bustamante, asambleísta Bustamante, cierre el micrófono, por favor. Perdón, disculpe. Muchas gracias, señora presidenta. Compañeros, compañeras asambleístas. Quiero resaltar que cuando usted estuvo de presidenta de la comisión justamente que discutió esta ley, convocó a trabajadores y a muchos sectores importantes, cosa que al visitarme acá en la asamblea pues supieron comentarme y lograron, como anteriormente, como antecedió en la palabra, justamente es una de las leyes que llegó a lo mejor no al ideal, que se buscó mecanismos de consensos. Y eso creo que es bueno resaltar. No será bueno para todos, pero creemos que en todo caso fue un avance. Sin embargo, las organizaciones de los trabajadores realmente están muy preocupados, cosa que lo mencioné personalmente a usted, porque el gobierno, y quiero señalar, en su veto parcial, el presidente, en su artículo 23, justamente reitera en un tema trascendental que fue discutido y ahí y consensuado en ese trabajo. Hubiera sido bueno que al presidente de la República se le hubiera hecho estos comentarios desde el bloque de país, antes de que pudiera tener ese veto del presidente, porque suponemos que coordinan todos los temas de los vetos y también la defensa aquí de las posiciones que el presidente las tiene. En ese sentido, el hasta, y qué pena que el colega Bustamante justamente señale que no hay capacidad del Estado de ciertas empresas a cumplir con algo elemental o mínimo. Creo que ahí se tiene que privilegiar a este sector que es importante, y la discusión, como usted ya sabe, fue el tema del hasta. ¿Por qué? Porque queda libre discreción de cada una de las empresas. O sea, si alguna empresa dice no tengo plata, pues simplemente va a dar lo mínimo o irrisible. Pero yo quiero resaltar, señora presidenta y colegas, que no debemos hacer leyes que sean coyunturales de un gobierno, que es importante. Muchos del país pueden creer que este gobierno va a actuar de buena fe, ciertos funcionarios, y además no todos son angelitos, y eso hay que estar claros. Si dejamos esta ley como un hasta, pues los trabajadores realmente se sienten, y usted sabe, señora presidenta, se sienten agredidos y ofendidos, porque esto ya es la experiencia. Discúlpeme, el movimiento obrero ha pasado muchos gobiernos de izquierda, de derecha, dictaduras, de todo, y las experiencias son nefastas. Por eso hay que legislar, por eso hay que plantear con claridad una ley, no pensando en que en este momento voy a estar en el gobierno y voy a actuar de alguna manera, subjetivamente, de una manera que beneficie a los trabajadores. La ley tiene que ser clara, y por eso pido, compañeros asambleístas, y a usted en el caso de presidenta, sabiendo que esto se le discutió, a ver si podemos ratificarnos en el artículo señalado, en el artículo 23, que nos ratifiquemos. Y en segunda instancia, yo quiero reiterar nuevamente el segundo pedido, que lo hago en el artículo 18, inciso C. Yo quisiera que por secretaría haga el favor de leer el señor secretario el artículo 326, numeral 16, si fuera tan amable, de la Constitución Política del Estado. Señor secretario, lea por favor el artículo. Inmediatamente. Artículo 326. Constitución de la República. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. El 326, inciso numeral 16. Numeral 16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo. Hasta ahí el numeral 16.
Muchas gracias, señor secretario. Yo quiero reiterar este artículo 18, el literal C. Básicamente en el acuerdo que tuvieron en la mesa con los trabajadores, los asambleístas, pues básicamente se puso, y quiero citar cómo dice el texto original: aquellos definidos como tales, en el literal C, obreros, aquellos definidos como tales por la autoridad competente. Para esta definición se considerarán los establecidos en el artículo 305 de la Codificación del Trabajo, para diferenciar a los obreros y los servidores públicos de carrera. Esto, quiero señalar a los colegas asambleístas y a usted, presidenta, fue de consenso, porque dejar, como señala el veto presidencial, simplemente, y voy a leerlo para reflexionar sobre el tema: obreros, aquellos definidos como tales por la autoridad competente, aplicando parámetros objetivos de clasificación técnica. Es decir, esto sí realmente afecta la cuestión de los compañeros trabajadores, porque ya se lo propuso inicialmente, ya se lo propuso, pero nosotros, como dije nuevamente, reitero, no es el criterio de decir que se va a interpretar de esta manera y de que todos los funcionarios de las empresas públicas van a actuar de buena fe. Eso los trabajadores han dicho y han señalado que tiene que tener claramente cómo se llegó al acuerdo que justamente usted estuvo presidiendo esta situación. Porque dejar al libre albedrío de la autoridad competente, es decir, un gerente de una empresa o alguien que dice que se funge de autoridad, determinará quién es obrero y quién no. Y hay algunos que están inclusive en contra de los trabajadores, y cuando están en contra de los trabajadores, simplemente hasta ellos mismos les clasificará como servidores públicos. Y esto sí es atentatorio, y hay mucha gente, creemos que el gobierno, quiero pensar que el gobierno tiene muy buenas intenciones de apoyar a los sectores obreros, a los trabajadores, y quiero también pensar de que muchos compañeros de Alianza País quieren apoyar a los trabajadores. Por eso, con estos argumentos, tanto constitucionales, que ya lo ratifica en su artículo 326, numeral 16, pues justamente ya están determinados por la Constitución y el Código de Trabajo quiénes van a ser. Y no es justo, reiterando, que se determine quién es servidores públicos de libre designación. Está determinado quiénes son. Servidores públicos de carrera, está determinado quiénes son. Pero a los obreros, que lo determine la autoridad competente, ¿no es cierto? Pongamos que la próxima situación, como dicen, nada es eterno en la vida, poniendo que vinieran tanto la oposición y la derecha de un social cristiano a la presidencia de la República, ¿qué pasaría con esta ley? Ahí estarían defendiendo, ahí estarían los primeros diciendo que cambiemos, reformemos la ley. Entonces, las leyes no se hacen con una propuesta o con una gobierno, hay que hacerlo con una visión de país. Y por supuesto que el interés público, compañero y colega Bustamante, también los trabajadores son de interés público, ellos no están fuera de este país, y por lo tanto estos acuerdos que se han llegado, se lo llegaron en la mesa de trabajo con muchos actores para decir que los trabajadores también son de interés público. Y en ese contexto yo solicito y mociono que nos allanemos parcialmente y no ratifiquemos en los artículos 23 y 18, en lo cual el texto original fue elaborado. Muchas gracias, señora presidenta.